Hola discípulos en tiempo actual. Bueno, este es mi especial 14 de febrero, ya que, el 14 de febrero normalmente se utiliza más como para parejas, a pesar de que se le llama el Día del Amor y de la Amistad. Así que en este video les estaré hablando sobre las amistades dentro de lo que nos dice la Biblia y pues lo que realmente debería de ser una amistad. Así que sin más, vamos con el video. Y para comenzar con este video, quiero que nuestro versículo base o con el que podamos iniciar sea Proverbios 18:24, el cual nos dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y el amigo hay más unido que un hermano. Como cierto contexto para lo que es todo esto, debemos de entender que claramente hay amistades que realmente vienen de Dios, amistades que son realmente verdaderos amigos, y hay amistades que pues no lo son. Claramente podemos decir, y como se dice normalmente en el mundo, que amigos podemos contarlos con los dedos de las manos y nos sobrarían muchos dedos. Y es que tristemente es verdad. ¿Por qué? Porque no todo el mundo que está a nuestro alrededor es amigo. No todo aquel que se llama amigo realmente lo es. Y para esto quiero pues como dividirlo en ciertas partes, ya que no todo el mundo, como ya lo he dicho, es nuestro amigo. No por decirle amigo a una persona que vemos solamente una vez en la vida o persona con la que estamos conviviendo de cierta manera es nuestro amigo, ya que en la palabra nos dice muchas características y nos da muchos ejemplos de cómo debería ser una amistad o cómo realmente es una amistad, a como los parámetros que nos da Dios, que nos da Jesús. Para esto también tenemos que entender que hay amigos que solamente son o por beneficio, momentarios, o que están contigo por interés. Para esto hay pues varias características, y conforme uno va creciendo, tristemente se va dando cuenta de todas estas cosas. Porque cuando somos niños y estamos en la escuela y convivimos con otros niños, decimos que esos amigos serán para toda la vida, que son muy unidos, etcétera, etcétera. Y en muy pocos casos esto se da así. Pero normalmente conforme vamos creciendo nos damos cuenta que esas amistades no duran para siempre y que eran solamente por el momento, por la convivencia que se estaba teniendo en el lugar y en esos instantes. Y aquí es donde entra esta parte que son los amigos de cierta manera falsos, estos amigos que no aportan a tu vida, que no te ayudan a crecer espiritualmente, que no están ahí para apoyarte en todos los momentos, sino que simplemente están, pues como ya lo dije, algunos por interés, otros por momento y otros por conveniencia. En este punto quiero resaltar lo que nos dice la palabra dentro de Ruth número 1 del 16 en adelante, o en general lo que se nos explica más o menos en Ruth. Aquí, como vemos, Noemí perdió a su esposo, perdió a sus hijos y prácticamente era una mujer que ya no tenía nada, y tenía dos nueras. Tanto estaba Ruth y estaba otra, la cual no recuerdo en el momento su nombre, pero Noemí se les acerca y les dice: oigan, es que ya no tengo nada que ofrecerles, o sea, mis hijos murieron, ya no puedo darles algo o alguien con quien casarse, no puedo honrarlas porque realmente me he quedado sin nada. Mientras una le dijo: está bien, yo regreso a mi casa y como sea, punto y aparte, shalala. Ruth fue todo lo contrario. Ruth aquí ella se plantó y le dijo: no me pidas que me aleje de tu lado, porque no lo voy a hacer. A donde sea que tú vayas, yo estaré ahí contigo.
y tu Dios será mi Dios. Y así es como lo dice en su palabra. Ruth jamás abandonó a Noemí, porque Ruth estaba siendo una verdadera amiga, a lo contrario de la otra nuera, que ella solo estaba ahí por cierto beneficio que iba a obtener al casarse con uno de los hijos de Noemí. Pero pues al ver que tenía la opción de irse a su casa y pues prácticamente abandonar a Noemí, esta lo hizo de esta manera. Y pues ya sabemos lo que pasó en la palabra. Otro de los puntos que nosotros podemos ver u observar dentro de la palabra es en el caso de Job. Job, sabemos su historia, que pues Dios le quitó todo para probar que realmente su fe estaba delante de él. Sin embargo, dentro también de este pasaje nos dice que los amigos de Job fueron a visitarlo. Sin embargo, en lugar de darle consuelo u apoyo, estos le reprochaban y le decían que pues si Dios había o estaba haciendo esto en su vida era porque posiblemente tenía un pecado oculto, había fallado en alguna cosa o había hecho algo en contra delante de Dios, cuando pues nosotros como lectores de la palabra sabemos que no es así. No es hasta que llega un cuarto amigo, el cual es Eliud, quien les dice, los reprende a cada uno de ellos y es quien le da aliento y apoyo a Job para levantarse. Aquí también podemos observar cómo está esta situación, el que los que son tus supuestos amigos, los que te pueden conocer de mucho tiempo, pueden ser los principales que te tiran, los principales que te abandonan dentro de la tribulación. Incluso dentro del pasaje de Job número 6 en adelante se nos habla de todo esto, como Job se queja incluso delante de sus amigos, diciéndoles que cómo es posible que dentro de su dolor, dentro de su tribulación, ellos lo arrastran mucho más al piso en vez de darles una ayuda o consuelo. No es hasta el capítulo 14 que aquí nos habla de lo que es un amigo, el amigo que no huye de la tribulación, sino que es el que te apoya, el que te alienta en medio de todo esto. Y aquí yo quiero señalar algo que creo yo es muy importante, pero a la par es algo que duele mucho, y es que incluso en la iglesia es mucho más complicado encontrar amigos que sean de edificación. Y es triste porque honestamente tendría que ser el lugar más sencillo donde encontrar esos amigos que nos alienten, esos amigos que nos levanten y nos apoyen cuando sintamos que ya no podemos más, cuando estamos en medio del dolor, en medio de la prueba. Y como experiencia propia puedo decir que es muy complicado, porque lo pongo desde ambas partes de la moneda, tanto yo como he sido con mis amigos y viceversa, como han sido mis amigos conmigo. Y algo que yo puedo señalar o algo que yo puedo decir es que sí, yo he estado de los dos lados de la misma moneda. Tanto no he sido un amigo que aliente, que apoye, como también sí lo he sido. La cuestión aquí es cómo recibimos nosotros cada una de estas cosas. Como ya lo dije antes, a Noemí la abandonó una de sus nueras y una se quedó. A Job sus amigos lo señalaron y le reclamaban, lo recriminaban por cómo estaba teniendo su prueba, sin saber realmente lo que estaba pasando. Y personalmente, algo que a mí me pasó como testimonio fue darme cuenta de estos amigos, no solamente mientras yo estaba estudiando todo este tema, sino también a lo largo de mis experiencias. Y esto se da porque me di cuenta de estos tipos de amigos. Amigos que están contigo solamente por conveniencia o porque necesitan algo. Y es hasta incluso doloroso cuando te das cuenta de esto. Y honestamente yo me di cuenta que yo soy ese amigo que muchas veces por temporadas hay una persona que me busca solamente como por salir a caminar o a comprar cosas, pero de ahí en fuera
no me busca para nada más, no me pregunta cómo estoy, no está conmigo en los momentos de prueba, solamente cuando a esta persona le conviene estar o que yo esté para esta persona. Igual como otro testimonio muy aparte, es doloroso como personas a las que yo consideraba amigos y a los que yo les tenía cierto cariño, me terminaron haciendo lo mismo. Y es que este es un testimonio un poco más fuerte, en el que yo pues había terminado con una personita con la que estaba saliendo. Esta chica empezó a hablar cosas pues que yo la había dejado por otra persona, por otra chica y cosas así. Se dio que pues obviamente a las personas que supuestamente eran mis amigos les dijo todas estas cosas. Su reacción de ellos fue señalarme, criticarme y de cierta manera hasta hacerme a un lado en mis problemas y en mis situaciones, a pesar de que esta chica pues estaba diciendo cosas que ni siquiera eran correctas. Y no solamente me arrastró a mí, sino a otras personas que son muy unidas a mí. Y pues esto generó un problema inmenso, en el cual pues ahí fue donde me di cuenta quién realmente sí sería mi amigo y quién realmente no lo es. Ligado un poco a esta situación, también se dio que esta misma chica tiempo después me di cuenta que intentó hacerme brujería a través de unas cosas que me había regalado. Al yo darme cuenta, obviamente quemé todas estas cosas y empecé a orar. Estas pues como eran prácticamente pues, cosas de brujería y esto, no se quemaban, no ardían con el fuego, a pesar de que algunas cosas eran pues hilos, y pues sabemos que un hilo cuando lo quemas luego se consume literalmente. Y estas cosas no eran hilos rojos, eran materiales pues que a la vista se veían comunes, pero no sé cuál fue el trasfondo que ella hizo o qué hechicería ella utilizó para que estas cosas resistieran al fuego. Aquí es donde yo busqué a distintas personas, y esto lo voy a dividir en dos partes, en los que me apoyaron y en los que no. Dentro de los que no me apoyaron fueron los primeros en señalarme cuando todo esto pasó. Una de estas personas, yo le mandé mensaje, le dije, oye mira, ayúdame pues a orar, ¿no? Porque está fuerte todo esto. Jamás recibí respuesta, y las respuestas que recibí fueron ambiguas, fueron como que le diera igual a esta persona. Incluso cuando la vi en persona le dije, oye mira, es que pasó esto, y su reacción prácticamente fue ignorarme, decirme, pues si no te pasó nada, pues que tienen, yo no le voy a decir nada, o no le voy a avisar a los pastores que esta situación pasó. Y lo dejó pasar y se fue a coquetear pues con un chico, y ahí me di cuenta que era más importante su coqueteo, su cortejeo, que mi vida espiritual. Igual a la par, pues al yo estar preocupado no solamente por lo que había hecho esta chica en mi vida espiritual, sino por lo que podría hacer a las personas cercanas a mí, yo estaba pues preocupado, tenía esta sensación extraña, por así decirlo. Hubo otra persona que se me acercó en un discipulado que estábamos teniendo. Obviamente yo tuve la confianza porque también consideraba a esta persona mi amigo o mi amiga. Entonces la respuesta que recibí de esta persona fue completamente diferente a lo que yo esperaba. Como les mencioné, era un discipulado, y ahí había otras 2 o 3 personas que estaban esperando a que iniciara. Obviamente escucharon la situación. Al terminar todo esto, esta personita se me acercó y me dijo, mira, no digas nada porque esta persona tiene mucha amistad con otra que está aquí, y es mejor que te calles y no arruines esa amistad que hay entre estas 2 personas. Ahí fue cuando yo me di cuenta que a esta persona tampoco le importaba mi vida espiritual, y tampoco era un amigo que iba a estar conmigo en la adversidad, ya que estaba más presente en las apariencias, en guardar una amistad que ni siquiera le concernía a ella, a preocuparse genuinamente por lo que podría pasar en el ámbito espiritual, tanto en mi vida
como a la vida de las que ya estaban siendo involucradas dentro de todo esto. Y es que es ahí donde nos damos cuenta quiénes son realmente los amigos que van a estar contigo en la adversidad. Esos amigos que no te van a dejar solo, pero también nos damos cuenta quiénes son esos amigos que, como ya lo mencioné, cuando tú estás pasando por algún problema, cuando tú estás pasando por alguna adversidad, alguna situación, son los primeros que te van a dar la espalda, son los primeros que te van a señalar, que te van a juzgar y pues que no te van a apoyar, ¿no? Que prácticamente cuando tú ya no tengas nada que darles o tú no puedas darles algo, son los primeros que se van a dar media vuelta y te van a dejar. Ahora yo quisiera resaltar algo que viene en la palabra. En Primera de Samuel se nos habla de una amistad demasiado grande, una amistad que trascendió incluso la vida y la muerte. Y en este caso yo quiero hablarles de David y Jonathan. David y Jonathan eran muy amigos. Para esta situación vamos a recordar un poco de esta historia. En la palabra se nos dice que Jonathan era el hijo de Saúl. Saúl claramente era el rey en ese momento de Israel, de todo el pueblo, y Jonathan era su hijo. Él era el príncipe, el futuro heredero que iba a tener el trono y pues iba a reinar a todo el pueblo de Israel. En contraparte tenemos a David. David pues prácticamente era el hijo de Isaí y él era el menor de sus 12 hermanos. Este pues literalmente era el más joven, el menos experimentado y era el que cuidaba las ovejas, por lo mismo de que él no podía ir a la guerra. Desde aquí podemos ver que claramente hay dos caras de una moneda, tanto el hijo que lo tenía prácticamente todo y el otro que tenía el amor de su padre, de sus hermanos, pero en cuestión monetaria no tenía mucho que ofrecer porque pues era un pastor de ovejas. Pero esto no influyó en nada o no importó nada ante la amistad de ellos dos, ya que cuando David mata a Goliat y hacen una junta entre los guerreros, entre el rey y los líderes de las 12 tribus, ahí estaba David y también estaba Jonathan. Jonathan no le tenía ni celo, no le tenía ni envidia a David por lo que acababa de hacer. Al contrario, él tuvo gracia delante de él. Incluso en la palabra se nos dice que el alma de Jonathan y de David se entrelazó en sí mismo, se unieron ellos dos y su amistad es una de las que marca más en la palabra, ya que Jonathan y David se ayudaron mutuamente. Jonathan no podía pedirle prácticamente nada a David porque él ya lo tenía todo prácticamente. Sin embargo, él se despojó de sus armas, de sus vestiduras y se las entregó a David porque él lo amaba, porque en ese momento se dio cuenta del poder que tenía David y porque su amistad no fue una amistad cualquiera, fue una amistad destinada por el mismo Dios. Tal es así que mientras vamos avanzando en lo que es Primera y Segunda de Samuel, más o menos, podemos observar cómo es que su amistad va creciendo, cómo es que Jonathan, en el momento en el que Saúl quería matar a David, él pone la cara, él se para enfrente de su padre y le recrimina el por qué quiere matar a David. Él lo defendió hasta el último momento y David siempre estuvo agradecido y siempre apoyó a Jonathan en todo momento. Es así que en un momento dentro de la palabra, Saúl avienta una lanza en contra de Jonathan porque Jonathan estaba defendiendo a David. Y tal es así que mismo Jonathan arriesgó su vida por su amigo. Y es algo increíble porque no cualquiera da la vida por sus amigos, no cualquiera arriesga la vida
por sus amigos. Y esto es algo que vamos a ver un poco más adelante. Bien mismo en la palabra se nos dice que cuando David se entera de la muerte de Jonathan, llora, se aflige, se siente demasiado mal. ¿Por qué? Porque vamos a ponerlo como un pequeño what if. ¿Qué hubiese pasado si David estaba ese día en la lucha con Jonathan? Él hubiese cubierto su espada y hubiese sido probable que Jonathan no hubiese muerto, o al contrario, ambos hubiesen muerto juntos en la batalla. Si hubiese vivido, hubiera estado con David en todo momento, apoyándolo y alentándolo, a tal grado que cuando David fue tentado por no ir a la guerra y cayó en el pecado de la fornicación, del adulterio, si hubiese sido la historia diferente, Jonathan le hubiera dicho a David que se fuera con él a la guerra, le hubiera insistido y David no hubiese sido tentado de esta manera. ¿Por qué? Porque se nos había establecido que David y Jonathan se apoyaban, crecían juntos, ambos se llevaban al propósito de cada uno. Y claro, la muerte de Jonathan llevó a David a ese propósito de que él se hiciera el rey de Israel, ya que él era el ungido de Jehová, el que había sido mucho mayor que el rey Saúl. Otra cosa que podemos observar en la amistad dentro de la palabra es lo que vivieron. Otra cosa que podemos ver dentro de la palabra es lo que vivieron Mesac, Adrac y Abednego. Estos eran pues amigos de Daniel y se habían estado apoyando los cuatro mutuamente. Pero llega un punto en el que el rey crea una estatua de sí mismo tan grande y de oro, y decía que al sonar tambores, al sonar trompetas, estos debían arrodillarse ante esta imagen. Sin embargo, ellos tres se negaron ante esto, pues la fe del uno apoyaba al otro y entre los tres estaban unidos, entre los tres estaban edificando y entre los tres se apoyaron y fortalecieron su fe al negarse, al arrodillarse delante de una imagen. Y es que así como esto podemos ver que hay mucho más en la palabra. Nos habla mucho sobre estas amistades, se nos da muchos consejos sobre cómo deben ser nuestros amigos, cómo debemos ser como amigos, cómo deben ser nuestras amistades. Pero algo que me sorprende es lo que vino a hacer Jesús por nosotros. Cuando Jesús caminó en esta tierra, se hizo de sus apóstoles, se hizo de sus alumnos, de aquellos a quienes ellos enseñaban. Pero estos discípulos se multiplicaron a ser 72. Y aquí es algo que debemos comprender. De esos 72 que seguían a Jesús, 12 eran demasiado cercanos a él. Pero de esos 12 había 3 que eran mucho más apegados a Jesús, quienes eran Pedro, Santiago y Juan, el cual sabemos era el discípulo amado. Pero a pesar de que ellos 3 eran muy apegados a Jesús, había otros 3 con los que Jesús podía ser completamente el mismo, con el que podía relajarse, con los que podía ser pues prácticamente la versión más pura de él, quienes eran María, Marta y Lázaro, sus amigos de Betania. Incluso la palabra nos da a entender de que ellos 3 eran sus mejores amigos, eran más que amigos, eran sus hermanos, porque con ellos podía convivir, con ellos podía relajarse, con ellos podía ser prácticamente humano al 100%, y podía hablar de cualquier tema, podía hablar de cualquier situación, podía relajarse, comer, convivir como fuese, y ellos jamás lo juzgarían, ellos jamás lo señalarían, ya que eran unas amistades muy unidas, eran los más apegados a Jesús. Y es sorprendente cómo ellos nunca fueron nombrados discípulos, porque ellos eran algo más para Jesús. Incluso sabemos que en la palabra se nos dice que Jesús lloró por Lázaro. Y es que aquí se nos demuestra algo muy grande, porque por ninguno de sus discípulos lloró, o no se especifica bien en la palabra, no que yo recuerde.
que éste haya llorado como de, ay Pedro, voy a llorar por ti o cosas así. Pero por Lázaro lloró, porque con Lázaro tenía algo más especial, tenía una amistad tan genuina, tenía una amistad que eran tan apegados uno al otro. Prácticamente Lázaro era el mejor amigo, era el hermano de Jesús. Por eso cuando él llora, sus lágrimas, su sentimiento fue completamente humano, porque Jesús amaba a Lázaro, así como se nos especifica que David y Jonathan se amaban. También algo que podemos resaltar es lo que Jesús nos dice en su palabra. Este nos dice que no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. ¿Lo entendieron? Jonathan prácticamente murió para llevar a David a su propósito. Él murió por su amigo. Jesús se entregó a sí mismo por amor por cada uno de nosotros, porque Él nos considera sus amigos y nosotros debemos ser amigos de Jesús. Por eso que sus palabras resuenan tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque tanto igual los amigos de Daniel estaban dispuestos a entrar al horno de fuego, estaban dispuestos a morir el uno por el otro y no negar la fe que tenían en Cristo. Eso es lo que hace un amigo. Un amigo está para ti en esos momentos de adversidad. Ese amigo que te apoya, que está contigo, que te levanta cuando más lo necesitas, que no te deja en los momentos de adversidad, sino que te acompaña, te alienta y te ayuda a crecer en la fe, te apoya a que no abandones el caminar en Cristo, que no abandones la iglesia. Y es que aquí también quiero tomar una pequeña historia que viene en la palabra, la cual es la historia del paralítico. Sus amigos habían escuchado lo que Jesús estaba haciendo y fueron ellos los que lo llevaron, los que rompieron el techo para empujar a su amigo y que Jesús sanara a este paralítico. Eso es lo que hace un amigo. Rompe el techo, un amigo rompe las barreras, rompe las distancias para ir y estar contigo, para ayudarte a levantarte, para ayudarte a crecer y que sigas delante de Dios. Es que es eso lo que Jesús nos dice, es eso lo que la palabra nos invita que hagamos, que seamos esos amigos, que seamos esas personas que se apoyan los unos a los otros. No seamos esos amigos que llevan a matar a la persona, no seamos esos amigos que espiritualmente te abandonan, esos amigos que a la primer señal de equivocación, de error, te abandonan, sino que seamos esos amigos que perdonan toda ofensa, esos amigos que aman lo suficiente para decirte cuando estás bien o cuando estás mal, que te exhortan, que te levantan y los que te guían delante de Dios, los que te levantan y los que te ayudan a seguir adelante aun cuando tú estás cansado, los que te levantan cuando tú te caíste y te dicen que sigas adelante. Esos son los amigos que realmente edifican. Y como le estaba mencionando hace un momento, dentro del testimonio que yo les estaba dando, cuando yo quemé todas estas cosas, hubo una persona que sí me contestó, que sí me ayudó y que estuvo ahí en oración. Fue ahí donde yo me di cuenta que esta persona realmente estaba siendo amiga, esta persona realmente estaba haciendo esta amistad como Cristo lo estaba diciendo en su palabra. Esa persona que no te abandona en la adversidad, esa persona que está apoyándote a pesar de todo lo que estás viviendo, que se levanta en oración, que se levanta en intercesión por tu vida espiritual. Y es que es ahí donde yo me di cuenta de cómo era esta persona hacia mí, porque ahí fue cuando yo me di cuenta de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Y como otro pequeño testimonio,
llegó un punto en mi vida en el que yo terminé solo, completamente solo. No tenía amigos, no tenía con quién hablar, no tenía con quién salir y desahogarme físicamente. Y yo recuerdo esa noche en la que yo salí a un tianguis navideño y miraba a mi alrededor y todo el mundo iba con alguien. Iban riendo, iban platicando y sin embargo yo iba caminando solo. Recuerdo cómo le pedí al Padre que me diera una amistad verdadera, que me diera una persona que realmente fuera amigo, amiga, que realmente estuviera para ahí. Y justo cuando llegó esta persona a mi vida, Dios me hizo entender eso, que mi oración había sido contestada y que esta persona era esa persona que había mandado el Padre para decirme: no te preocupes, yo estoy contigo. Y es que son esos amigos los que están contigo, los que te ayudan, los que te apoyan, los que están contigo. Y yo agradezco completamente al Padre porque mandó a estas personas a mi vida, esos amigos que realmente romperían el techo por mí. La mejor amistad, la amistad verdadera, no se trata de quién se conoce por más tiempo, sino de quién llegó y nunca dejó de estar a tu lado. Son esos refugios en los días difíciles, esos abrazos reconfortantes para el alma. Son aquellos amigos que Dios nos mandó para decirnos que Él está al lado nuestro. Son aquellos Jonathan, son aquellas Ruth, son aquellos Lázaros, los cuales debemos valorar, por los cuales debemos orar, porque esas amistades son las que Dios manda a nuestras vidas, para levantarnos, para enseñarnos que no estamos solos y que podemos contar con alguien. Son esos amigos que darían la vida por nosotros, que romperían los techos por nosotros. Asimismo, nosotros también debemos serlo. Debemos ser agradecidos, debemos ser empáticos, debemos orar y romperle el techo por aquellos amigos. Porque así como lo dijo en su palabra, no hay mayor amor por el que da la vida por su amigo. Y ese es el amor que Cristo nos enseñó. Y es el amor que nosotros debemos dar a nuestros verdaderos amigos.